Aquí andamos con Denis Vargas. ¡Hey, saludos! Quiere ir a visitar a Don Froilán, a Mr. Froilán Turcios, está por allá. Sí. Según le cambiaron la placa. Bueno, se le había... No, se le cayó. Se le cayó, fue, y la volvieron a poner, pero dentro de ella, ¿verdad? Tenían la antigua. Sí, estaba la otra, que es la original. La original. Vamos a ir a ver si todavía se ve, si está ahí o pusieron encima pues la nueva, por decirlo así. Saludos a toda esa banda, a esa audiencia de Denis Vargas. Estamos aquí en el General. Ahí están los manguitos también. Vamos a ver qué onda, Denis. Vamos a acercarnos un poco. Son sobre las ya casi 4 de la tarde. El cementerio a esta hora ya está cerrado. Ya no se puede venir, perdón, a visitar, ¿verdad? Esto es a partir de las 8 de la mañana en adelante. El gimnasio aquí también. De Edras, mira. No, está don Ramón Rosa. Ahí está Ramón Rosa. El gimnasio de Edras. Ahí está el gimnasio del gym de Edras. ¿Por dónde es que estaba? ¿O por acá? No creo que esté en este pasillo de acá. Ahí ya vamos lejos. En este. Por aquí creo que es. Fácil perderse acá, ¿va? Sí. No, y no parece, pero es un poquito difícil a veces encontrar las tumbas. Creo que es esta de acá. Sí, allá está. Es esa que está ahí en forma así como de gradas, de escalones. Es esta. Ah, sí, mira. Aquí está Lancito. Te cuento, yo estoy leyendo últimamente mucho a Lancito, a Froilán, le decían Lancito de Caribe. Él es lanchano, de Juticalpa, originario de allá, uno de los intelectuales, escritores más importantes de nuestro tiempo. Hasta ahora se le da el realce que se merece. Ha habido una lucha a través del tiempo en academizar a don Froilán Turcios. Y es que los escritos de este señor, oíme, es uno de los mejores prosistas y cuentistas de Honduras, ¿verdad? Y a nivel centroamericano. Solo se compara junto a su amigo, que fueron contemporáneos, don Juan Ramón Molina. Que hay unas pasadas que estoy leyendo de él, de Juan Ramón Molina y Froilán, que son muy divertidas. Y la verdad es que este señor solo le faltó ser presidente. Fue diputado por varias veces por el departamento de Olancho y fue un escritor brillantísimo. Froilán Turcios murió en Costa Rica, murió exiliado por suponerle tener lazos con el comunismo, pero él aclara en muchos escritos que él era antiimperialista, más no socialista o comunista, ¿verdad? Entonces van de la mano hasta cierto punto, ¿verdad? Pero lo más que todo, él estaba en contra del imperio estadounidense en esos tiempos, en los enclaves bananeros que dominaban nuestro país y que hasta la fecha tienen una cuota de poder en Honduras. Entonces Carías no se la complicó y pues más de algo le ha de haber hecho, que no estoy seguro qué fue, para que lo desterraran. A Juan Ramón Molina también lo pusieron a picar piedras y se tuvo que ir de Honduras, y él murió en El Salvador, en una cantina de El Salvador, que se llamaba los Estados Unidos, los Estancos Unidos le decían. Murió de una sobredosis de morfina, y más que a él era alcohólico, él entró en una depresión de Juan Ramón Molina, y hablando de él porque a él se le murió un hijo, más que estaba fuera de su país, y el problema del alcoholismo también lo orilló, y una enfermedad que tenía también. Les vamos a dar más detalles de Juan Ramón Molina. Y 10 años después se repatrian los restos de Juan Ramón Molina, que ya lo vamos a ir a ver, que su busto está por allá. Wilson conoce. Froilán, un príncipe de las letras, para mí, de la pluma. Su pluma no tiene comparación.
Bueno, solo escuchen la oración del hondureño. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y la lluvia, sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre por un constante esfuerzo por su cultura. Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo. Me sumaré a sus energías en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos. Ya me trabé. Pero ahí va, ahí va. Óigame, la oración al hondureño obligada a que todo hondureño de buen corazón y de buena patria se la sepa de memoria. Soy medio hondureño de buen corazón por lo visto. Ya la memoria me falló un poquito. Pero Froilán, un excelso, murió en Costa Rica en este año 1943. Murió pobre, a pesar de ser un dignatario, exdignatario del país. No era cualquiera Froilancito. Y pues aquí está enterrado junto a su familia. Acá abajo está una hermana de ella. Aquí también a la par está Paca, la famosa Paca, o Lanchana también. Francisca, no recuerdo el apellido. Aquí está también y pues honrando su memoria y con el permiso de la familia y de sus muertos, pues esta breve reseña hoy. Agarré cuerda, lo siento, Wilson. Lean a Froilán. Vamos a hacer un anuncio ahí comercial. Editorial Erandique tiene sus libros a la venta, muy accesibles. Lean Memorias de Froilán Turcios, anecdotario hondureño, y usted va a desarrollar su vocabulario, va a desarrollar ¿cómo decirle? Su lingüística. Ya va a ser diferente al leer a Froilán Turcios y los demás literatos hondureños, que también son muchos, ¿verdad? Pero para mí en especial tengo una fascinación con Froilancito. Y pues vamos a seguir hablando de él hasta seco ya que hay en la garganta. Seguimos, Wilson. No, y es que aquí en el cementerio general, afortunadamente, este pedacito de historia que se encuentra acá, donde nos encontramos ahora con Denis, pues no solo está Froilán Turcios, así como también Juan Ramón Molina, que ya pronto iremos donde él a visitar lo que está por allá. El sol pega bastante fuerte, pero por aquel lado tenemos el libro también. De Ramón Rosa Soto. Así es. ¿Cuál vamos primero? ¿Vamos donde Juan Ramón o querés ir donde Ramón? No, vamos Juan Ramón Molina. Juan Ramón Molina. Ajá. Él está por en medio acá, no sé, yo siempre vamos por este lado. Vos conoces más. Bueno, ojo que hay una mina ahí. Podemos ir aquí, de momento podemos visitar también a Ramón Rosa, que lo encontramos de camino. El busto se puede ver a leguas. Está bastante limpio el cementerio. Y creo que ahí está Edra ya. Allá está Edra. Ahí anda Espartaco. ¡Espartaco! ¡Ey! Entonces, mira qué playa, qué relax. Aquí después de tanta lucha. Vaya pues, Dani. Otro ilustre de la capirucha, como le decimos en el canal. Este señor pues tuvo un final trágico. Hablar de su vida es muy extenso y a la vez no, porque su vida fue algo corta, digámoslo así, para su pensamiento, para el tamaño de su pensamiento. Estamos hablando de don Ramón Rosa Soto, que al inicio se llamó Ramón Rosa Sevilla porque no había un reconocimiento ahí de la mamá, que tardío se reconoció ya del clan de los Soto, ¿verdad? Que no eran cualquiera. Él era primo de Marco Aurelio Soto, que muchos creen que está enterrado aquí, pero nada que ver. Aquí está uno de los más fuertes de los Soto, que es don Santo Soto Rosales, ¿verdad? Que está ahí en el mausoleo de los Soto. Él fue uno de los patriarcas, eso quiero decir. Y pues miren, esta tumba es única. Única a nivel de altura, no puedo decir Centroamérica, porque no conozco otras. Pero si se fijan, el libro hace alusión al conocimiento de Ramón Rosa Soto. Él fue poeta, fue historiador, fue abogado, periodista, ministro de guerra, entre tantos otros títulos, ¿verdad? Él hace de las primeras biografías del padre José Trinidad Reyes, eran familia con José Trinidad Reyes, ¿viste? También. Tenían ahí un parentesco lejano y pues él hace la primera
la primera biografía de don José Trinidad Reyes, que es publicada en 1955. En la Biblioteca Nacional está ese libro, esa biografía por Ramón Rosa. Ya está en fondo antiguo porque es un libro que ya tiene más de 70 años. Y no digamos el original, ese fue rescatado, ¿verdad? Por muchos de los papeles que él dejó y de sus estudios. Ramón Rosa Soto, pues como ministro de guerra, también él hizo varias obras importantes en Tegucigalpa y en Honduras. Por ejemplo, él crea el Panteón de Héroes Nacionales. ¿En qué consiste el Panteón de Héroes? Pues todos los próceres que conocemos hoy en día, el Indio Lempira, el padre José Trinidad Reyes, quien más, ayúdeme ahí, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, y bueno, todo lo que nos identifica como Estado, como República, pues es creación de él, de este señor académico Ramón Rosa Soto. Y pues él tenía también vasta experiencia en escudriñar datos, libros, y él recopila información muy importante que si no fuera por él estaría perdida. Ramón Rosa Soto pues tiene una familia, una descendencia bastante numerosa, tuvo 5 hijos, dentro de los cuales eran 4 mujeres y un varón, que el varón murió a temprana edad, a los 7, 8 años. Recordemos que antes si cogías una enfermedad que no estaba, que era nueva, por ejemplo las pandemias eran comunes al finales del siglo XIX, no habían tratamientos, no habían cura, entonces había mucha mortalidad infantil y femenina, y también femenina porque las mujeres tal vez morían en los partos también, los hombres se casaban hasta 3, 4 veces, entonces ese era un fenómeno muy llamativo para esa época, ya que la medicina no estaba muy avanzada. A él se le muere Ramoncito y él entra en una depresión, aparte sale del gobierno, su primo sale huyendo a Marco Aurelio Soto porque le saca carrera, el mismo que lo puso, don Justo Rufino Barrios, porque la democracia no existía hasta como hoy la conocemos, ¿verdad? Siempre han habido alborotos, siempre ha habido crisis, siempre han habido levantamientos, y el siglo XIX estuvo cundido, tuvimos más de 50 presidentes en ese siglo, imagínense. Después de disque nuestra independencia, ¿verdad? Habían levantamientos, cacicazgos, habían, ¿cómo es que le dicen? Caudillismo bastante. Un caudillo, pues es un líder hasta indígena podían ser, ¿verdad? Los líderes indígenas, líderes bravos. A Carías se le considera, a Tiburcio Carías, el último caudillo, ¿verdad? Que ellos tenían ese liderazgo de juntar gente y dividir ideologías, dividir creencias políticas, y pues el siglo XIX se caracteriza por eso. Ya en el siglo XX, hasta el 1924, tuvimos la última guerra civil más cruenta de Tegucigalpa, de Honduras, fue donde se derramó más sangre, y pues son fenómenos y factores que contribuyen y escriben nuestra historia en Honduras, ¿verdad? Entonces, Ramón Rosa Soto, al usted verlo a uno de 500, siéntase orgulloso. Él murió a los 45 años, murió de cirrosis, según tengo entendido, ya que, bueno, él tenía una posición privilegiada, era de familia adinerada, ¿verdad? Los Soto. Entonces, más que fue exministro y todo, pero una vez que sale Marco Aurelio Soto del poder, sale huyendo a Estados Unidos, él muestra una renuncia al Congreso Nacional. Él alega enfermedad y que se tiene que ir a tratar a Estados Unidos en el Congreso y no se la da. Pero el miedo de Marco Aurelio era que justo Rufino Barrios, el que lo había puesto, ya lo había amenazado de que lo venía a destronar, lo venía a quitar del poder. Entonces él tenía miedo, obviamente, por perder su vida, su fortuna, su familia, ¿por qué no? Entonces él presenta la renuncia al Congreso y alega enfermedad. Vienen los del Congreso y son malías, no se la dieron, no pasó la solicitud. Entonces él igual se va huyendo como vil cobarde a los Estados Unidos, tiene problemas en los Estados Unidos, los tratados y los tentáculos llegan hasta allá del poder hondureño o guatemalteco, y pues él termina en Francia, Marco Aurelio Soto.
termina exiliado de alguna manera, pero multimillonario, ¿va? Porque él era socio accionista de la Rosario Mining Company. Entonces, él fue el que, digamos así, dilapidó nuestros minerales en el estado. Disfrazaban oro de plata, otra gente creó la ley de minería en Honduras, ¿verdad? Que decía que si Honduras no tenía la tecnología para poder explotar esos recursos, entonces se daba paso a un capital extranjero. Ahí es donde viene la Rosario Mining Company con Washington Valentine, entre otros socios, y explotan la mina de San Juancito, que también vinieron mucha gente del exterior a trabajar en esa mina. Mucha gente murió en San Juancito también, pero esa es otra historia también. Rosa Soto se vio beneficiado obviamente de todas esas ganancias, de esas utilidades. Entonces él obviamente al salir del poder y ver esa situación, se dedica a su familia, se dedica a estudiar, pero durante todo ese proceso agarró la bebida y tenía problemas ya de su hígado. Entonces él muere de cirrosis a los 45 años. También la muerte de su hijo, de su único hijo varón, lo deprime y bueno, se le complica todo, ¿verdad? Entonces él aquí ya se Ramón Rosa Soto, y pues su familia se va a vivir los últimos años a Guatemala, al reino de Guatemala. Recordemos que antes esas fronteras, esas delimitaciones no existían mucho. O sea, Centroamérica era un solo corredor por el fenómeno de la Federación Centroamericana. Entonces siempre había un límite entre los territorios, pero las familias de dinero, pues eso no les importaba mucho. Si tenías dinero, pues... Y tenían un arraigo también en Guatemala, también ellos, los gemelos mellizos Soto les decían, Marco Aurelio y Ramón, ellos estudiaron allá en la Universidad de San Carlos, de allá se graduaron, y su vida política inicia allá. Y para terminar con Marco Aurelio Soto, él muere en Francia, muere a la edad de 59 años, si no me equivoco, muere joven, relativamente joven. Su esposa Celestina Mijango, con quien procrea más de 5 hijos, pues ella es la que se queda con la fortuna y la que lo disfruta al final, ¿verdad? Porque imagínense tanto dinero de las minas, tanto dinero de lo que pudo crear en el estado también, ¿verdad? Por no decir otra palabra, porque doña Celestina muere casi a los 90 años, casi 30, 40 años después de él, ¿verdad? Y allá están enterrados ellos dos. Hay un palacete de los Soto. Ese no vivía humilde, ¿verdad? Hay un palacete como de 5 pisos, que tengo las fotos y tal vez se las ilustramos acá. Y tengo también la foto de la tumba de Marco Aurelio, que está en Francia, ¿verdad? En un cementerio de los más famosos, de los más céntricos ahora dentro del casco histórico de Francia. Bueno, eso fue lo que les puedo yo aportar acerca de Ramón Rosa Soto. Es digno de estudiar, un hondureño ilustre, y pues hay que averiguar toda su obra y leerla y proyectarla y compartirla. Como pudieron ver, aquí se mamó Denis Vargas un poco, ¿verdad? Periodista hondureño, de verdad que excelente historiador. Por eso me gusta caminar con Denis, porque siempre tiene algo que decir de estos ilustres que tenemos acá. Ya que estamos aquí a un lado, Denis, pues vamos a ir a visitar donde supuestamente, entre paréntesis, ¿verdad?, se encuentra Carlos Hartling. Sí, este es un dato. ¿Vas a cortar? Sí, voy a cortar y lo ponemos ahí. Ok. Aquí ya vengo grabando. Bueno, ya estamos buscando aquí la supuestamente tumba de Carlos Hartling. Están trabajando, esto estaba lleno de monte acá. No, por aquí no se podía pasar. Sí. Y bueno, justamente le encontramos ahora bastante fácil, porque si ves, la vez pasada que estuvimos aquí, hay un video ahí, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, Y está lleno de maleza y nosotros entramos como pudimos, y ahí con aquel miedo, con aquel temor. Destruido también. Así es. Y justamente, Denis, estamos parados en esta base que alberga cerca de 9 nichos, algo así, 1, 2, 3, 12 nichos. Pues justamente en uno de estos que se encuentra aquí, reposan los restos de Carlos Hartling, un músico alemán, quien colaboró también con el señor Augusto C. Cuello, quien es el autor de la letra del himno nacional.
siempre me confundo. Augusto Constantino Cuello, sí. Y que, bueno, tenemos saludos a José Cuello, que él es familiar lejano de don Augusto C. Cuello. Él tiene muchas historias, dice, de su abuelo. Lo saludamos aquí por medio del canal. Bueno, Carlos Hartling, su nombre original era Carl, con K-A-R-L, Hartling, y tenía otro apellido ahí más complicado. Y pues él fue un ilustre también que hasta la fecha iba a perdurar para la historia de Honduras. Dicen que él crea, tengo cierto... Sí, aquí está, porque ya siento, mira, sí, no, sabe que estoy hablando de él. Y sí, bueno, nosotros hemos dicho entre paréntesis, ¿verdad? Que supuestamente él aquí se encuentra, pero quien nos trajo acá fue el señor Urbeneta, exacto. Él fue administrador de aquí del Cementerio General en la década de los 90. Sí. Un señor que conoce muchos lugares, inclusive presenció entierros de personalidades de renombre de aquí de la capital. Y pues un día él vino y nos acompañó a este lugar, ¿verdad? Porque la persona que le había mostrado era otra persona más antigua, ¿verdad? Que él, que trabajó aquí en el cementerio, y en ese entonces estos nichos que se encuentran acá tenían las placas de todas esas tumbas. Hay un seguimiento que hay que hacer con don Carl Hartling o Carlos Hartling, porque él se divorcia. Este es un dato nuevo. Él se divorcia de doña Guadalupe Ferrari de Hartling. Ajá. Él procreó 2 hijas, una que se llamaba Enriqueta Hartling y la otra Alicia Hartling. Enriqueta muere muy joven después de casada, como a eso de los 25, 24 años, y pues él como que tiene problemas familiares, y también surge lo de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya los alemanes eran mal vistos. Carías le declara la guerra a Alemania también, ¿verdad? Un punto. Pero en esa Primera Guerra Mundial, él con todo lo que sucedía en el contexto histórico de la década de 1910 al 20, pues él decide huir a El Salvador. Se exilia en El Salvador, en el pueblo de Santa Tecla, y ahí muere don Carlos Hartling, muere de malaria. Los restos repatrian sus restos, y yo siento que sí, porque ya sentí algo de energía. No sé si ustedes creen en eso, pero ahorita que hablé de bonito de él, pues sentí, ¿verdad? Como que sí, estamos en el lugar correcto. No sé si su esposa y sus hijas reposen junto a él. Esta tendría que ser un mausoleo o nichos de la familia Ferrari Hartling. O Hartling, sí, Hartling Ferrari sería también al reverso, ¿verdad? También, si doña Lupe está aquí, pues también su esposa fue una señora que fue pianista también. Ella fue nieta de don Santo Guardiola. Ajá. Entonces también venía de abolengo ilustre. Entonces se casó con don Carlos Hartling, que tenían esa afinidad, obviamente. Y enfrente de Guardiola, Santos Guardiola está enfrente de su máximo enemigo, que se llama José María Lazo, que es un nicho con lápida de mármol negro. No sé si la has visto. Sí. Hay una historia bien interesante acerca de José. Cuando entras está a mano derecha, sí, ¿verdad? Exacto. José María Lazo era un minero, poderoso minero y opositor del gobierno de José Santos Guardiola, y terminaron enterrados enfrente uno del otro, ¿no? Sí, no, está así como el tema con la tumba acá de Tiburcio Carías Andino y el periodista Paulino Valladares también, que fue enviado. A Paulino lo tengo que estudiar bastante. Le decían el príncipe de las letras, pero el príncipe del periodismo. El periodismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues justamente nos encontramos aquí enfrente, ¿verdad? En uno de estos nichos, pues reposan los restos de Carlos Hartling, que fue hacer un llamado, ¿verdad? Al Instituto de Antropología e Historia. Yo creo que don Carlos Hartling no podemos menospreciarlo de esta manera histórica, por lo menos en su lugar de descanso, ¿verdad? Yo creo que en pro de la educación él tendría que hacer un esfuerzo, y bueno, yo que no soy historiador, pues a mí me da pena ajena,
Porque yo no miro a ningún historiador haciendo estas cosas tampoco, ¿verdad? Y sería interesante, la verdad, recabar esa historia y si en realidad se encuentra aquí donde estamos nosotros. Nosotros nos estamos guiando por referencias, ¿verdad? Sí, De referencia. gente más vieja que nosotros cierto. y que tuvo que ver en la administración. Y pues ojalá, ¿verdad? Ojalá que bueno, que el paso del tiempo también no perdona, Wilson. El paso del tiempo, el olvido, la falta de memoria, ¿verdad? De arraigo, de cariño por la familia, porque la familia, para empezar, el gobierno no puede estar en todo, el Estado no puede abarcar todo, ¿verdad? Y No. estas cosas ya serían como que lujo, pero para eso tienen sus secretarías el gobierno, para estas cosas. Tampoco hay que omitirlo, ¿verdad? Ni ningunearlo, como dicen, ¿verdad? Entonces, si el autor de la letra del himno está aquí, pues nosotros se lo damos como primicia. Y pues bueno, él va a pasar a la posteridad, ya está en la posteridad, ¿verdad? Con esas magnas notas de nuestro himno nacional, que es uno de los más bonitos de América Latina. Uno de los más bonitos, hablando musicalmente y con su letra, ¿verdad? Y me imagino que en algunos otros videos han visto cuando les hemos mostrado también aquí la tumba de Augusto Constantino Cuello, ¿verdad? Pues, Ramón, claro, están cerca y es impresionante que en este cementerio se encuentre enterrado, ¿verdad? Estos personajes que marcaron la historia en nuestro país y especialmente imagínense la colaboración que hizo Carlos Hartling, como nosotros le llamamos aquí por Carlos, ¿verdad? Aunque él es alemán y tiene eso de Carlos, algo así, pero contribuyó a la música del himno nacional. Te cuento algo y mira las casualidades y coincidencias de la vida y de la historia. Era vecino con Ramón Rosa Soto. También. No sé si ustedes conocen el antiguo Museo del Hombre, aquí en la avenida Cervantes por el Cine Clamer. Bueno, ahí hay una casa que está en restauración, ahí fueron los tribunales de justicia también. Vamos a poner la foto por aquí. Y pues a la par vivía don Carlos Hartling y doña Lupe Ferrari de Hartling. Yo he averiguado porque doña Lupe también me ha enseñado mucho a través de su libro. Y pues yo siempre que paso por el centro me he preguntado, y preguntando, pues ya voy dando con las pistas. Y pues es una casita que está así sellada, tal cual, como estos nichos, las puertas y las ventanas. Pero la casa está habitada. No, la casa está cerrada. Está cerrada, está total. Abandonada. Pues ahí vivió don Carlos Hartling. Está así sellada como el estos piano nichos. de don Carlos Hartling estaba en el Museo del Hombre, que allá por el 2009-2010 se incendió. Ese piano se incendió, o sea que de don Carlos Hartling no tenemos ni la lápida. Sí. Imagínense un ilustre que aportó tanto a nuestra identidad nacional que poco o nada tenemos de él. Claro, y nosotros hemos llegado aquí por lo mismo, por don Urbaneta, que nos ha dicho dónde supuestamente se encontraba él. No nos ha dicho cuál de ellas, porque quien se lo mostró fue otra persona que trabajó antes que él, que en aquellos entonces, pues, todos estos nichos que se ven aquí, pues estaban bien trabajados, claro, tenían sus placas. Me imagino que las placas eran de bronce o cobre. El mármol tuvo que haber sido porque se lo roban bastante. Entonces, pues no sabríamos asegurarles, ¿verdad?, si en realidad se encontrará en uno de estos, pero nos hemos guiado más que todo por personas que han trabajado aquí, como dice Denis, que son personas antiguas. Así que vamos a ir a ver ahora a Juan Ramón Molina. Juan Ramón Molina. Les voy a contar una historia bonita. Vamos. Antes de irnos a la radio, porque tenemos ahí también otra chispeadera en la radio. Hay show. Estos son signos masones, esto es blanco masón. y negro, Sí. que es el bien y el mal, representa eso. Alguien me dejó un comentario ahí que había visto algo sobre masonería aquí en el cementerio general, Denis, la vez pasada. Sí. No recuerdo quién, No, pero aquí está repleto de aquí signos está masones. repleto, sí, De aquí está símbolos repleto. masones. Mucha gente poderosa, ¿verdad? Tenía esa inclinación a la masonería. Arriba se encuentra la pirámide también, que perteneció a un expresidente. Policarpo, al señor Policarpo Bonilla Sí, Vázquez. Bonilla.
No recuerdo el otro apellido, pero Yo no lo pero recuerdo. sí hoy estaba leyendo sobre él porque él es uno de los fundadores del Partido Liberal. Así es. Y pues ahí estaba alegando yo con un chavo que ha salido nuevo, hablando de historia. Pero se andaba equivocando en unos datos y ahí está alegando conmigo todavía. Pero bueno, no es que yo lo sepa todo, pero trato de no equivocarme. Y es que transmitir historia también es una responsabilidad. Estás educando a la gente, aunque no lo querrás, aunque vos lo hagas por hobby, pero Hay que estar seguro, ¿verdad? Sí, de lo que exacto. se habla. Chequen cómo se ve ahora. ¿Se recuerdan aquel montículo de tierra que había ahí? Pues ya salió. Esto es bastante obvio y como pueden ver el cementerio está excelente, está limpio, la verdad uy, que... qué bueno. Bueno, pues y aquí tenemos el busto. Ahí está. Está Juan Ramón Molina. La otra vez me estaban preguntando de esta fecha, dicen, y es que es la fecha en la que él falleció. Denis, me No, decía. no, él murió mucho antes. Murió como en 1905, 1908, por ahí. Él murió a muy temprana edad, de 33 años. Ajá. Él Murió joven. él no llegó a la vejez. Murió joven. Murió joven debido a sus aflicciones que ya les comenté. Él tenía su problema de alcoholismo. Pero este señor, bueno, hasta la fecha, bueno, la Biblioteca Nacional de Honduras se llama Juan Ramón Molina, ¿verdad? Y muchos dirán, ¿y quién es Molina? Y que no sé qué, aquí lo miran. Era muy guapo el señor, muy guapo, Con su bigotito, de ¿no? entradas pronunciadas y de su bigote de la época, ¿verdad? Que a mí no se me hace porque tengo todo ralo de bigote, a vos sí te hace de bigote. No, y se lo trabajaban, fíjate, Sí, se lo dejaban crecer trabajaban. así todo este pedacito y ya lo enrollaban. Creo que el mismo barbero, creo que se los sí, arreglaba claro, y todo. era la moda, era una moda. Era una moda, claro, establecida en aquella época. Hablar de Juan Ramón Molina es hablar de un gigante de la poesía y de las letras en Honduras. Él era más que todo poeta. Y es uno de los primeros, ¿no? De Centroamérica. Es que mira, poeta, él es un alto exponente del modernismo, Así es. de la poesía de modernismo. Él tiene unas obras muy singulares, por ejemplo, la más conocida es Péscame una sirena, pescador sin fortuna. Y miren, leer los poemas de Juan Ramón es irte al diccionario, es hablar otro idioma. Este señor llevaba las letras a un nivel sublime, porque ahí es lo que yo puedo decir de Juan Ramón Molina. Entonces, él salió del país, fue de los poetas que menos salió de Honduras, porque él casi no se formó en el extranjero. Parezco maestro cuenta llaves. Para eso es Porque no me pierda el nombre de estos maestros. Y hablando de Juan Ramón Molina, les voy a contar una historia de Juan Ramón Molina. Hay cinta, mi amigo. Tenemos para ir por tu historia, creo. Bueno, esta historia se llama Juan Ramón Cazador. Esta historia está en un libro que se llama Anecdotario Hondureño, de don Froilán Turcios, que hace poco lo visitamos. Eran contemporáneos con Froilán Turcios, Juan Ramón Molina. Juan Ramón Molina nació en Tegucigalpa, él es capitalino. Sin embargo, él tenía una tendencia por los lugares alejados de la ciudad. Él no le gustaba el bullicio de la villa de Tegucigalpa, él prefería el monte, decía Juan Ramón Molina, ¿verdad? Él tenía una enamorada, Juan Ramón Molina, en esos tiempos de la juventud, ¿verdad? Froilán Turcios estudió en Tegucigalpa, por decirlo así, vino a estudiar a Tegucigalpa desde Juticalpa, ¿verdad? Porque esa era la tendencia, ¿verdad? Froilán Turcios era de hijos de hacendados y él tenía un poco de dinero y comodidades, ¿verdad? Entonces así se conoce con Juan Ramón Molina en la juventud. Y pues, ¿por qué Juan Ramón Cazador, va? Se dice que en una de esas tardes Juan Ramón venía en su caballo con unas botas café y un traje de safari amarillo chillante y un sombrero de esos de safari de casco duro, ¿verdad? Y que venía, dice, por la vía de Tegucigalpa y lo encontró Froilán y le dice, bueno, ¿y vos para dónde vas vestido así? Le dice. Le dice, es que me voy a aventurar donde mi amada, le dice, y le voy a hacer una visita.
Aparte quiero cazar uno que otro animal, dice, porque ya estoy aburrido de la misma comida. Quiero un venado o un chancho de monte, le dice, y llevaba una escopeta, ¿verdad? Iba con todo Juan Ramón, ¿verdad? Y dice que Froilán le dijo, pues bueno, le dije que tenga suerte, le dice, y se rió al mismo tiempo en su imaginación, dijo, porque aquí no hay esos animales, ¿verdad? Eran muy pocos esos animales. Entonces dijo, él iba a visitar a esos lados de Florencia, lo que hoy es Florencia, se conoce como Florencia. Ahí habían unas fincas y ahí vivía su enamorada, la de Juan Ramón Molina, que al final terminó siendo su esposa, no recuerdo el nombre, pero aquí lo vamos a poner. Y pues dicen que en el camino la yegua de Juan Ramón se alborotó y lo dejó caer del caballo. Pero se alborotó, ¿por qué? Y es que se estaba moviendo un matorral, se estaba moviendo algo. Y dijo Juan Ramón, esta es mi oportunidad, dice, sacó su rifle y con su vista borrosa, ¡pa!, le pegó a lo primero que se movió. Y resulta aquellos aullidos, aquellos lamentos, y cuando va a ver, era una vaca la que le había pegado, y según él era algún chancho de monte, ¿verdad? Y dijo, en guinda, como decimos, de regreso para Tegucigalpa. Pero con lo que no contaba él era que lo habían visto. Y esa vaca era de un ganadero, el cual le puso una denuncia en la vía de Tegucigalpa, en la Policía Nacional, alegando el pago de esa vaca, ¿verdad? A lo que él alegó que la vaca todavía le cobró como 100 pesos plata, ¿verdad? Y una vaca antes valía 20 pesos plata, digámoslo así. Entonces dijo que era ridículo lo que se le estaba cobrando, dijo Juan Ramón, ¿verdad? Que al utilizar esa carne lo más que podía pagar él era 70 pesos por esa vaca, ¿verdad? Utilizando la carne, bajándose 30, va él, va, y tenía razón, ¿verdad? Entonces se fue haciendo el loco Juan Ramón Molina con la deuda, pagó una parte y dicen que a cada rato le llegaban citaciones. Y arrechísimo Juan Ramón Molina le tuvo que amenazar al comandante de la policía de esta manera: díganle a ese muerto de hambre, dice, y letrado del coronel, dice, de la policía, dice, que si me vuelve a llamar la atención, dice, voy a publicar un artículo, dice, que va a derramar vitriolo, dice, por sus letras, o sea, veneno, ¿verdad? Que a mí no me vuelva a molestar, dice. Entonces esa fue la historia. Después, al final, pues dicen que el traje de safari lo andaba un troquero o un vendedor, dice, de los Dolores, dice que a él se lo vendió, dice. Y ahí andaba con el traje de safari. Esa fue la historia de Juan Ramón Cazador, ¿verdad? Una anécdota muy bonita, para que se den cuenta que también eran gente de a pie, eran ciudadanos, y por más que los exaltemos por sus obras, tenían una vida normal también, se enamoraban, dormían, se enojaban, se alegraban, bebían, iban al baño, hacían pipí, hacían pupú. Y lo demás que no se puede decir. Pero su obra sigue viva a través de quienes exaltamos a los molinistas. Los molinistas se dicen que somos los que exaltamos la figura de Juan Ramón. En Revista Higueras, donde trabajo últimamente, hay una historia de los 13 locos del Guanacaste, que son, ellos fundaron la Sociedad de Monumentos Pro Juan Ramón Molina. Este busto es fruto de esa sociedad de los 13 locos del Guanacaste, de la Sociedad Pro Monumentos de Juan Ramón Molina. También hay otro busto en el puente que lleva su mismo nombre. Y también está la más bonita, que está en el Parque de la Libertad, ¿verdad? Que es una escultura de bronce por don Mario Zamora, que es uno de los mejores escultores de Honduras. Ya murió y él se radicó en México mucho tiempo. Y pues, bueno, para mencionarles obras de don Mario Zamora, podemos ver el Cristo del Picacho, la más emblemática. Todas las esculturas que están debajo del Congreso son obras de don Mario Zamora. Hay un mural inmenso de bronce, lo han visto en el Congreso, con los próceres. Eso es de don Mario Zamora también, ilustrísimo, y vamos a hablar de él como otro ilustre de la Capirucha o de la capital, ¿verdad? Entonces, esto fue Juan Ramón Molina, de lo poco que yo les puedo compartir. Lean sus obras, lean sus poemarios.
hay muchas editoriales que han retomado su trabajo y es digno de todo hondureño pues estudiar a nuestros literatos. Ahora aquí nos encontramos con Denis, estamos justamente en estos nichos y arriba hay una escultura de mármol y pues este pertenece a la familia Gurcia. Dani los ha escuchado, Sí, conoce mucho de ellos. La familia Gurcia fue uno de los más poderosos mineros, estaban emparentados con los membreños. Bueno, Mercedita Gurcia Membreño, ustedes ya hemos hablado de ella en cuanto al arte en Honduras, historia del arte, que ella fundó prácticamente lo que es el Teatro Manuel Bonilla. No es que lo fundó, sino que fue su casa por mucho tiempo, ¿verdad? Por eso está el busto de ella ahí afuera. Así es, el presidente Alberto Membreño también estaba emparentados con ellos. Bueno, a Gurcia Membreño, doña esta señora. Y pues me contaba Wilson que los Agurcia pues donaron estos nichos. Sí, según me contaron, esto obviamente pertenece a los Agurcia, pero quienes están enterrados ahí son ancianos de una residencia. Ok. Sí, Sería como un asilo, digámoslo sí, así. un asilo. O un hogar de ancianos. Esa escultura que está allá arriba es bella. Es que hay que recalcar, Wilson, que todo esto se importaba de Así es. Italia y de Francia. Todo esto lo pedían bajo catálogo. Bajo catálogo. Claro. Y habían precios de todo un poco, ¿verdad? Pero los gastos de exportación, imagino que Eran carísimas, es que solo de las personas que podían. muy pudientes, ¿verdad? Claro, imagínense embarcar eso desde Europa hasta acá a Honduras, cuánto costaba. Y traerlo, acordate también, traerlo desde el puerto hasta acá. En aquel entonces las carreteras eran limitadas. Exacto. Entonces, esto era un lujo que no cualquiera se podía dar. Si se fijan, hasta el pedestal o la base es una obra de arte. Así es. Eso no lo hace cualquiera. Y esto ya lo hacían artistas hondureños, artistas locales, por decirlo así. Si se fijan, bueno, ese pedestal no puedo hablar mucho de sus propiedades o atributos. Sí, la tipografía es como de los años 30. Esa tipografía yo la he visto en el Parque La Concordia bastante. En los rótulos. Toda la decoración que Sí. lleva la caja abajo, Sí, la el bóveda. ornamento, Sí. como se le dice, la decoración. Y Tiene está, su nombre. y está sostenida, son unas garras de león las Sí. que están abajo, las que hacen como de patas. Así es. Ajá. Es que según varias cosmovisiones, el león es un guardián y aleja los malos espíritus. Más dentro de la cosmovisión oriental o china, ellos utilizan bastante a los leones en las entradas. Así es. ¿Te has fijado? Sí, así como en el mausoleo ahí arriba de cuáles son, de los De los Yuhuay y Yushan. Ajá. Sí, hay bastantes leones. Bueno, hay un mercadito que no voy a decir el nombre, bueno, el Jeep, de Ajá. ahí de la granja. Tienen unos grandes leones ahí. Hola, bebé. Grandota. Ya olfateó a Morena. Bueno, pues aquí está la escultura de la familia Gurcia. Así que saludos a todos, ya nos estamos viendo en una próxima. Edición de Zona Wilson, Ahí en el está, Cementerio General de Honduras, Iba- de Comayagüela. Iba a decir, tú de Honduras iba a decir, pendientes del video, sí, ya va a estar al aire. Bueno, pues gente, saludes y estén pendientes de los próximos videos. Ya vendremos con Denis aquí a hacer otros recorridos y estamos planificando hacer unos nocturnos, ¿no? Sí, necroturismo nocturno, tanto que les gusta a ustedes. Tanto que les gusta aquí aventurarse en estos lugares, en estos pasillos desolados por la noche. Así que vamos a venir a hacer unos videitos por acá dentro de poco, estén pendientes, ya que estábamos un poco ausentes del cementerio, pero claro, por cosas laborales, ¿verdad? Trabajo y esas cosas, por tiempo, entonces... Manden regalitos para que sigamos haciendo este contenido. No, es válido porque es que nosotros también, ¿verdad? Sí. Invertimos tiempo en Claro. esto y Ahora pues, toca la edición de este video. Y qué feo pedir, va, pero el que no pide no le da, dicen, va. Entonces pues, ahí nos estamos viendo. Saludos a todos y estén pendientes de los próximos videos. Vamos.